Cierra sus ojos un momento. Señor, te pido que este principio, que esta palabra sea de gran bendición para los oyentes, Señor, en esta tarde, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Diga conmigo: Señor Jesús, que tu palabra obre en mi vida. Vamos, dígalo: Señor Jesús, que tu palabra obre en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Algunos de ustedes saben que me gusta mucho pasar tiempo con madera, con tornillos y desarmadores. Me gusta pasar tiempo en mi taller de carpintería. Me gusta arreglar cosas. Bueno, no arreglo nada para empezar. Hago detalles, hago cosas. Me gusta hacer cosas. Tengo más de 4 años que he estado muy fascinado con el asunto de la madera y me tomo tiempo, y para mí es un pasatiempo. Para mí es un tiempo de reflexión. Cuando estoy con mi taladro y estoy con mis tornillos, reflexiono, estoy orando. Yo me imagino al Señor Jesús ahí en su taller con su papá José, trabajando, haciendo obras, y es algo que a mí me gusta. Y te digo, no arreglo nada. Yo no soy alguien que tenga un taller para arreglar cosas o cosas por el estilo. Me gusta hacer detalles, me gusta pegar madera con madera, hacer figuras. Y ya le hice a mi esposa un servilletero, ya le hice varias tablas de cortar, algunas repisas, y me he ido un poquito más arriba y he hecho respaldos para nuestras camas y ese tipo de cosas. Ándale, que alguien supo que me gustaba la madera y me dijo: pastor, tengo 2 sillas rotas, ¿me las arregla? Y yo dije: para empezar, no sé arreglar sillas. Nunca he arreglado una sola silla en mi vida, ni sé qué es eso. Pero escuché una voz que me dijo: aviéntate. Entonces le dije: con una condición, si esas sillas no les tiene mucho amor y si se echan a perder, que no pasa nada. Entonces le dije: ¿tienes mucho amor por las sillas? ¿Las quieres mucho? Porque a lo mejor no quedan bien. No, pastor, ya las tengo arrumbadas, las tengo tiradas. Si algo puede hacer con ellas, sería genial. No importa si se le nota dónde está el tornillo, dónde está el clavo. Lo que quiero es que estén buenas. Entonces ya le dije: ¿qué tiene una de ellas? No, pues está toda floja. Se mueve, te sientas y se mueve todo el respaldo, ¿no? Se mueve la silla y en cualquier momento eso se va a destrozar. Y la otra sí, del respaldo está quebrado. Y me mandó unas fotos y literal, haz de cuenta que lo hicieron así, todo despostillado, todo. Lo único bueno es que si tú unías las 2 partes, pues nomás se notaba la rayita, ¿no? Donde era la quebradura, donde iba la quebradura. Y yo dije: soy experto en cosas internas, pero en externas no creo. Entonces acepté el reto, tomé la primer silla y yo dije: no pasa nada, ¿qué hago? La empiezo a mover y resulta que abajo tiene unas, ¿cómo se le llama, Héctor? Esas cosas que sostienen las sillas de abajo, que son como unos ángulos. Son como unos ángulos que se ponen en las 4 esquinas para sostenerla. Es que aquí tengo un carpintero de corazón, mi maestro. Y bueno, yo la vi, pero yo dije: pues no hay nada más que hacer, más que ponerles esas cosas de abajo. Pero no resultó. Y lo que hice fue desarmarla completamente. Desarmarla, tornillo con tornillo. Lo desarmé lo más que pude. Y en las partes que ya estaban despegadas, lijé, volví a hacer el donde embonaba madera con madera, que no tuviera ninguna obstrucción, y le puse resistol del bueno, las llené así de resistor y luego las fijé y dije 24 horas a que se seque. Entonces al día siguiente empiezo a ver cómo ya estaban todas listas para que nada más se ajustaran, y le puse 4 maderas nuevas y tenían
grapas, y las grapas con el tiempo se van aflojando y se acabó. Puse unos tornillos, se quedaron tan fijas, y puse por detrás del respaldo 2 extra tornillos hasta adentro, y luego puse un taquete allá atrás, y luego lo corté y luego lo lijé. Aquí no pasó nada, ¿verdad, Héctor? Aquí no pasó nada. Quedó la silla súper excelente. Me fui a la siguiente, donde estaba la quebradura. Empaté las partes, puse resistor, le puse unos sargentos que presionaran. Estuvo 24 horas así, 12 horas de un día para otro, y apliqué 2 tornillos, lo lijé, y en donde quedó así la parte donde estaba la unión, lo pinté, y aquí no pasó nada. Lo que había estado roto, lo que había estado quebrado, fue restaurado. Para mí me dio una enseñanza, que es lo que yo te voy a hablar, que el tema se llama Yo te restauraré. Y yo me imaginé cuando venimos al Señor y venimos medios flojos o con una área quebrada en nuestro corazón. Levanten la mano de los que están aquí. ¿Quiénes son perfectos? ¿Hay gente perfecta en este lugar? Creo yo que lo entendemos, porque como seres humanos en la vida, ayer le predicaba a las mujeres que hay temporadas en las que pasamos momentos muy duros en la vida que afectan nuestra relación con Dios, y que eso trae como consecuencia problemáticas familiares, problemáticas emocionales, problemáticas matrimoniales, problemáticas económicas. Empezamos a tener una serie de problemáticas que, si no las atendemos, empezamos a estar más flojos como esa silla, y llega un momento de que si esa silla no se sostiene y no se restaura, por más que la uses, tarde que temprano te puedes caer de una silla que no está restaurada. Hay matrimonios que se quiebran, hay familias que se destruyen, hay hijos que caen en problemas de conducta porque ya no hay nada que los pueda sostener. Hay economías en familias que, por causa de una enfermedad, por causa de una pandemia, por causa de un despido de trabajo, por causa de algo injustificado, hay economías familiares que se empiezan a venir abajo. Y llega un momento en el que todo empieza a ser vulnerable en la vida, pero el Señor nos dice: si te convirtieres, yo te restauraré, dice la Biblia. Así es que vamos a analizar paso a paso lo que la palabra de Dios está hablando aquí en Jeremías, y vamos a discernir qué es lo que Jeremías nos está queriendo decir, y cómo es que yo puedo ser restaurado en esas áreas que estoy quebrado, en esas áreas rotas de mi vida, en esas áreas en las que siento que si me sigo moviendo me voy a desmoronar, porque no somos perfectos. Así es que hay algo interesante aquí, pongan mucha atención. Puse en la primera presentación: si te convirtieres. Y vamos a ver esto que me pareció interesante. Los estudiosos dicen que la palabra usada para convertirse es una palabra hebrea. Adelante, producción. Es una palabra hebrea, sub. Viene de una palabra hebrea, sub. Está usada 1038 veces en el Antiguo Testamento. Ojo, la palabra convertirse está escrita en el Antiguo Testamento 1038 veces. Y significa, ¿qué significa convertirse? Volverse. Llévese eso en su mente, grábeselo por favor, porque de esto vamos a hablar la mitad de mi mensaje. Volverse. La palabra convertirse viene o significa principalmente volverse. Sinónimo de volverse: regresarse. Volverse, regresarse. La Biblia dice: si te convirtieres, yo te restauraré.
Si lo definimos según la definición hebrea, diríamos: si te volvieres a mí, si te regresares. ¿De dónde? De tu camino, y te regresares a mí, yo prometo restaurarte. Esas 2 sillas que me trajeron a mí, estas personas, estaban arrumbadas en un rincón, listas para ser restauradas, pero jamás volverían a ser restauradas si esas sillas no vuelven a su creador, no vuelven a su formador, no vuelven a la persona indicada, no vuelven al profesional para que pueda restaurarlas. Y no te estoy diciendo que vengas al pastor, le decía a las mujeres. Lo primero que tenemos que hacer para poder restaurar áreas en nuestra vida es regresar al creador de nuestra vida, y el creador de nuestra vida es Dios. Yo en los matrimonios, cuando caso a un matrimonio, cuando oficio un matrimonio, mi primer mensaje, creo que es común en el 99.9% de mis mensajes de mis matrimonios, cuando yo los caso, así que cuando te vayas a casar, sábete que voy a decir esto: el matrimonio no es un invento del hombre, el matrimonio es algo que Dios creó. Entonces, ¿por qué el matrimonio va al psicólogo? ¿Por qué el matrimonio tiene que ir a un pastor? ¿Por qué el matrimonio tiene que ir a un líder espiritual? ¿Por qué el matrimonio tiene que ir con el compadre o con la comadre? Porque no puede ir a quien tiene que ir, que es al creador y el inventor del matrimonio, que es Dios. Así es que un matrimonio se restaura cuando se vuelve al Señor. La Biblia dice: mío es el oro, mía es la plata, yo se la doy a quien yo quiera. Te pregunto: ¿quién es el dueño del oro y la plata? Porque cuando tenemos un problema económico, vamos a los libros de economía, vamos a los expertos en economía, vamos para que el pastor ore por mí y milagrosamente cambie mi economía. Mi hermano, tienes que ir con el Señor, con el creador de lo que es la economía de bendición y prosperidad de Dios. ¿Por qué tenemos que enviar a los hijos al psicólogo? ¿Por qué tenemos que ignorar a los hijos? ¿Por qué tenemos que correrlos de la casa para que ellos experimenten allá afuera? Cuando debemos como padres enseñarle a nuestros hijos que busquen a su creador. Esas sillas seguirían en ese rincón de esa casa sin ser restauradas hasta que pudieran volverse, hasta que pudieran regresarse al Señor. En este caso, a alguien que pudiera trabajar con ello. Las sillas no pueden ser enviadas a un eléctrico, no pueden ser llevadas a un mecánico, tienen que ser llevadas a un carpintero. ¿Alguien está conmigo? Y la Biblia, la palabra volver, que es la palabra hebrea sub, que es cuando yo me regreso, cuando yo me convierto, que dice la palabra. Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión. Ahí está la palabra sub. Volveos, ahí está la palabra que Dios nos habla acerca de convertirte. Vuelve a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y os haré saber mis palabras. En Jeremías 1:4 viene la misma palabra sub. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de ti tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Lamentaciones 5:21 vuelve a usar la misma palabra. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. La palabra convertirse está 1038 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra está en los 39 libros del Antiguo Testamento. Fíjate, pero donde más se habla esta palabra convertirse, más de 106 veces, es en el libro
de Jeremías. Estos números deben tener un significado para nosotros, para Dios, y el mensaje especial de Jeremías, aunque lo dice todo el Antiguo Testamento más de 1000 veces, solo 106 veces lo dice de manera contundente, de manera clara, de manera específica, directo, lleno de amor y de compasión. En el libro de Jeremías está diciendo la palabra conviértete, 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 y suma esa palabra 106 veces: conviértete, conviértete, conviértete. Es como cuando en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Y luego en otro pasaje dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Y luego te vas a otro libro y dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Si está de manera insistente una sola frase en la Biblia, quiere decir que es importante. Si Jeremías está diciendo 106 veces conviértete, 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 es porque es importante. Y yo me preguntaba en mi estudio, mientras estaba yo estudiando: Señor, pero ¿por qué tantas veces? Creo yo que esas palabras se las debemos de decir a la gente que no tiene a Cristo, y que se convierta, que se convierta, que se convierta, que se convierta. Pero Dios me habló y me dijo: no solamente es para la gente que no me tiene en su corazón, sino es para la gente que me tiene en su corazón. Señor, ¿a tus hijos que nos convirtamos? Sí. Por la pregunta que te hice hace un momento: ¿alguien es perfecto en este lugar? Y si ni uno de nosotros somos perfectos, quiere decir que cometemos errores. Entonces, de los errores debemos volvernos. Hay áreas en nuestra vida que no crecen. Hay áreas en nuestra vida que no avanzan, y el Señor nos está diciendo un principio de restauración. Y este principio nos dice: necesitas volverte, necesitas regresarte, necesitas convertirte. ¿Está conmigo? Convertirte. Si te convirtieres, dice Segunda de Crónicas 7:14, si te convirtieres, dice el Señor, si te convirtieres, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ¿y qué dice? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo desde los cielos, dice, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí en el Antiguo Testamento, cuando habla de tierra, está hablando de los territorios, pero en el Nuevo Testamento, tierra está hablando del corazón. Yo sanaré tu tierra, y deje de pensar en Guadalajara, empieza a pensar en tu corazón. Yo sanaré tu corazón, dice el Señor. Pero Dios, tengo 30 años en el Evangelio. Sí, pero tú sabes que hay un área que te tengo que sanar. Todos tenemos áreas que necesitamos permitirle al Señor que Él sane nuestro corazón. No solo por venir a la iglesia o por decir que soy cristiano de años es suficiente, porque yo puedo pasar toda una vida como cristiano sin volverme, sin regresarme, sin convertirme de algunas áreas que no quiero que me toquen. Hace un tiempo, hace muchos años, mi pastor Gerardo y yo fuimos a orar por una lideresa de una colonia. La colonia se llamaba Colonia El Alacrán, nada más imagínate. La lideresa era lideresa de hueso colorado, y aparte se llamaba Isabel, le decían la Chabela. Era una señora así de grandota. Cuando oramos por ella, empezamos a declarar la bendición de Dios. Todo hasta ahí era perfecto, pero cuando el Señor nos dirigió y nos dijo: díganle a esa señora que voy a convertirla de su mal carácter y voy a transformarla para hacer de ella una mujer amorosa y cariñosa. Cuando dijimos esto y dijimos amén, ella ya estaba con los brazos cruzados y enojada, y nos dijo: no, pastor, a mí Dios que me quite lo que quiera, pero que no me cambie mi carácter, porque con este carácter mi colonia está como está.
Digo, no, pues si usted no quiere, no hay problema. Hay áreas en nuestras vidas que no queremos que Dios toque, y de esas son de las que tenemos que convertirnos. Amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3 verso 19. Así que convertíos, dice el Señor. Vuélvanse a mí de esas áreas. Y yo les pido al Espíritu Santo que Dios esté hablándote de esa área. Y no digas, qué bueno que el pastor está predicando eso, porque para que escuche fulano de tal. No, es para que lo escuches tú. Levante su dedito índice derecho. Me estás hablando a mí. No, aunque sienta tentación de decirle, no, a mí. Me estás hablando a mí. Y porque se siente como un imán, ¿no? Así. No, a mí. Dios me está hablando a mí. Y yo oro que el Espíritu de Dios esté hablando, porque es necesario que venga como principio el que yo me convierta, porque dice algo interesante el Señor: porque si te vuelves a mí, porque si te conviertes a mí, porque si te regresas, porque si entiendes que hacia donde ibas no te va a llevar a ningún lugar y te regresas a mí. Esa es la parte más sencilla. La parte más difícil le toca a Dios. La parte más sencilla es doblar mis manitas, bajar mi cabecita y decirle: Dios, reconozco mi pecado. Esa es la parte más sencilla. Y la parte que va a transformar nuestro corazón es la parte que le toca al Señor. Por eso dice: si te convirtieres, número 2, yo te restauraré. Si me traen esas sillas al carpintero, yo las restauraré. Pero si esas sillas se quedan en el rincón y nunca vuelven al carpintero, nunca serán arregladas. Si yo quiero que salgas de aquí sintiéndote una silla, tienes que ir con el carpintero. Y el mejor carpintero es nuestro Señor Jesús. Así es que Dios es el único que puede restaurar tu corazón. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Y número 2, aquí está la respuesta: yo te restauraré. Dios te quiere restaurar. Dios te quiere sanar. Dios te quiere transformar. Y por eso el Señor te dice: yo te restauraré, como lo platicamos hace un momento, si te volvieres a mí, si regresares a mí. Solo para mencionarlo, en Lamentaciones 5:21 fueron las últimas palabras de Dios a Salomón. Estas palabras, el libro de Lamentaciones fue escrito por el rey Salomón, y fueron palabras que escribió, y viene esto, dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Salomón está hablando estas palabras y está diciendo, son las palabras de Salomón, porque los que conocen la historia, Salomón cae en desgracia por su pecado. Y la Biblia habla que después Salomón, su libro, después de Proverbios, y escribió Lamentaciones, está escribiendo un libro triste, donde él está diciendo: es necesario que yo pueda ser restaurado. Por eso le decía: Señor, vuélvenos a ti, Dios.
vuélvenos a ti. Pero también fue el deseo de Dios cuando Pedro predicaba en lo que leímos ahorita en Hechos 3:19. Así es que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿Qué es restaurar? Ya vimos que es convertirse, simplemente es volverse. Pero ahora, producción, ¿qué es restaurar? Es poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Pero si te convirtieres, si te volvieres. Así es que restaurar entonces es poner una cosa en el estado original. Cuando me trajeron esas sillas, no estaban en el estado original. Cuando las sacaron seguramente de la mueblería, eran sillas muy fuertes y muy bonitas. Sin embargo, a pesar del tiempo, empezaron a afectarse por el uso. Pero cuando vinieron al carpintero, esas sillas, y se fueron del taller, volvieron a su estado original. Y su estado original de una silla es ser servible. No estoy hablando de belleza, no estoy hablando de porque no tuve tiempo ni para pintarlas ni nada de eso, sino simplemente volvieron a su estado original de servicio, donde una persona de forma segura podía sentarse. Así es que la Biblia habla de restaurar como volver al principio, de la forma original como estaban las cosas. Así es que la restauración es posible en el matrimonio si nos volvemos a él. ¿Alguien se ha casado sin ganas de casarse? Hubo una valiente hoy en día en internet que dijo: no acepto. Y se va corriendo: no acepto. Allí en plena boda dije: esas son mujeres valientes, no pedazos. Pero normalmente nunca nosotros nos casamos sin amor. Siempre nos casamos enamorados. Siempre. Una persona me dijo: pastor, es que yo ya no quiero a mi esposa. Pero tienes 4 hijos, mujer. ¿Qué significan esos 4 hijos entonces? ¿No significa amor? Tienes que entender que hay amor. Pero ¿qué es lo que pasa con el tiempo? El matrimonio empieza a ser afectado. Pero hay buenas noticias para los matrimonios. Sí se puede restaurar un matrimonio dañado. No si va al pastor, no si va al psicólogo, sino si va con el único que puede restaurar los matrimonios, al creador de la familia, al creador de los hijos, al creador de los matrimonios. Ven y vuélvete al Señor y yo te restauraré. Si es posible vivir con gozo en medio de un mundo lleno de tristeza, si es posible vivir con alegría cuando nos volvemos al Señor. No puedo vivir una vida triste. Hay personas que se levantan los lunes diciendo: otra vez es lunes. No, cuando una persona dice otra vez es lunes, y todavía peor, cuando alguien dice por fin es sábado. No, eso está hablando de una vida que no estás feliz, no tienes gozo, no estás con contentamiento. Y mientras más una persona esté abrazando la tristeza, mientras más una persona esté aguantando la vida, va a sufrir mucho y puede traer afectaciones secundarias en áreas importantes, sobre todo familiares. Pero yo te digo algo: es posible que el gozo pueda ser restaurado en el corazón de una persona cuando se vuelve al Señor. Es posible, ya es posible. No podemos decir que es imposible. En Cristo todo lo podemos. Es posible que nuestros hijos que están en las drogas se vuelvan al Señor. Ya es posible. Yo a los 15 años ya estaba con mi cigarro. Yo a los 15 años yo ya estaba atrapado en la pornografía. A los 15 años yo ya estaba atrapado en las drogas. Y mi madre oraba y oraba. Yo la veía desde mi cuarto, siempre con su mano en su cara, llorando en la cocina. Y yo decía: ¿qué está haciendo esa mujer?
Cuando me di cuenta que lo único que ella hacía cuando yo me convertí es que ella permanecía orando por mí, orando por mí, orando por mí. A los 15 años yo ya estaba haciendo un pacto con el diablo. A los 15 años yo ya estaba en el rock. A los 15 años yo ya estaba deteniendo el tráfico con solvente en medio de la calle, haciendo un pentagrama y prendiendo fuego. A los 15 años yo no podía comprar cigarros en una tienda, solo los mayores de edad podían hacerlo. Pero yo esperaba con ansia el verano para que las enredaderas se secaran y tomara las varitas secas, y eso era lo que yo fumaba. Ya es posible que los hijos puedan cambiar. Ya es posible. Cuando nos convertimos al Señor, el Señor promete restaurar a los hijos. Por eso, papá, mamá, es tan interesante que traigas a tus hijos a la iglesia. Abuelos, abuelas, que traigas a tus hijos, a tus nietos, a tus nietas a la iglesia. Betsy, te felicito públicamente por ser una gran abuela. ¿Vieron a una corista preciosa que estaba aquí cantando? Keilita, danzando y alabando al Señor. Una nieta alabando al Señor. ¿Hay mucho que trabajar en los jóvenes? Sí. ¿Pero tú crees que solos allá afuera y abandonados se van a arreglar? No. Pastor, es que si lo llevo se duerma. Más vale que se duerma en iglesia que se duerma en su casa. Tráigaselos a la iglesia, que busquen al Señor. Porque ya es posible que nuestros hijos, que nuestros nietos puedan ser transformados. Ya es posible que venga un avivamiento a nuestra iglesia. Ya es posible que haya un avivamiento en el corazón de la iglesia. Este es el tiempo del poder de Dios sobre nuestra iglesia. El Señor, estuvimos orando toda la semana: Señor, regálanos un alma nueva. Y ayer el Señor no solamente nos regaló un alma nueva, sino nos regaló 3 personas más que están continuando un trabajo de restauración sobre sus vidas. Y esta semana, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a seguir orando, porque esta semana ya Dios nos respondió. Ayer se convirtió una persona nueva a Cristo. Esta semana le pedimos al Señor que nos vuelva a traer otra alma nueva para Cristo. ¿Alguien puede orar conmigo? Señor, tráeme un alma nueva esta semana. Trae un alma nueva a la iglesia esta semana. Dios quiere traer un avivamiento y salvación sobre todas aquellas personas que necesitan de Cristo. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacases lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Quiero pedirte que te pongas en pie. Este es el tiempo de Dios, iglesia. Este es el tiempo de Dios para nosotros. Necesitamos aprender a volvernos al Señor. Necesitamos empezar a poner atención a la voz del Señor. Necesitamos empezar a obedecer la voz de Dios en esa área que necesitas, en esa área que necesita tu vida. Llévate esta información, y está en Lucas capítulo 15. No lo vamos a buscar, ya conoces la historia del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo para que su vida cambiara? La Biblia dice: y volviendo en sí. ¿Sabes qué significa esto? Cuando estaba comiendo de los desperdicios de los cerdos, siendo hijo de un hombre poderoso, estaba comiendo queriendo comer, porque él no podía comer, su cuerpo era incapaz de comer lo que los cerdos comen. Y la Biblia dice que este hombre quiso comer lo que los cerdos comían, pero él dijo: volviendo en sí, significa, mi hermano, que pudo reconocer su condición. El primer paso para la restauración, cuando yo me vuelvo al Señor, es reconocer. Sea valiente y dígale al Señor: reconozco, Señor, que hay 5 áreas maravillosas de mi vida que no tengo problemas.
puedo leer la Biblia, puedo ir a la iglesia, puedo cantar, puedo danzar, puedo no sé, hablar de Cristo a la gente, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero ahí reconozco que hay un área, Señor, hay un área, estoy atrapado en la pornografía. El porcentaje dentro de la iglesia, mi hermano, sobre la pornografía ya no está más grande allá afuera, sino que se ha metido a las iglesias. Y no necesitas ver páginas pornográficas, basta con solo abrir el Facebook, las redes sociales que todo el mundo puede abrir. Basta con meterse a YouTube, basta con meterse a cualquier red social y tienes un libre acceso a basura. Puedo hacer esto, de los cuales se agrada el Señor, pero yo necesito aprender a reconocer. Tengo un área, Señor, y esa área usted la debe de saber. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, dijo: Señor, lo reconozco. Pero después de reconocer su condición, hizo una confesión y le dijo a Dios: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No solo reconoció, sino que confesó su pecado. Y no tienes que gritarlo a viva voz para que todo el mundo sepa de dónde te sacó el Señor, sino tienes que venir de forma íntima y decirle: Padre, reconozco mi condición y yo vengo a confesarte algo. Te pido perdón por ver lo que no debería de ver, por oír lo que no debería de oír, por decir lo que no debería de decir, por caminar por donde no debería de caminar. Te pido perdón. Y después vino la restauración. El padre, ¿se acuerda de la historia? Salía cada mañana para ver si su hijo volvía. El hijo pródigo volvió, se convirtió. Y cuando el hijo pródigo volvió, el padre fue y lo abrazó. Y dice la Biblia: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Si te convirtieres, yo te restauraré, dice el Señor. Den un fuerte aplauso a Jesús. Señor, gracias. Gracias. Quiero pedirte a mi izquierda, aquí a mi derecha, en la parte de atrás, tengo a mis hermanos con una charola de los artículos para la Santa Cena. Pasa, por favor, ven y toma un vasito de jugo de uva, una galletita, por favor. Y vamos a participar de la cena del Señor, porque aquí tiene el Señor un milagro precioso, un milagro creativo de parte del Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo.